Vamos a continuar con el programa académico. En esta ocasión me toca coordinar, soy el doctor César Cruz Lozano, expresidente de la asociación. El módulo de hoy, de esta tarde, es actualización en terapia intensiva. Y para ello vamos a tener 3 ponencias. Una de ellas, metas hemodinámicas en sepsis, ¿hay evidencias? La segunda, vasopresina en choque séptico, ¿cuál es la evidencia? Y la última plática, que a un servidor me corresponde, el lactato, ¿qué papel juega en la reanimación? En primer lugar, estaba programado el doctor Guillermo Franco Guevara, un buen amigo de toda la vida. El doctor pues, sufrió un percance, fue, pues voy a decirlo, ¿no? Agredido con un puñal, ¿verdad? Y le lesionaron por ahí la arteria radial y un nervio, me decía el doctor Antonio Hernández, hace 3 días. Entonces el doctor está ahorita en recuperación en la Ciudad de México, pero pues, él es muy responsable, ¿verdad? Y aquí le encargó al doctor hace 24 horas que si lo podía representar. El doctor Antonio Hernández, él es médico internista y médico intensivista, formado precisamente ahí en el Hospital General, donde trabaja el doctor Franco, el Hospital General de la Ciudad de México. Y él va a presentar el tema de metas hemodinámicas en sepsis. ¿Hay evidencias? Adelante, doctor, gracias por estar aquí. Para pasarla es para irlas pasando. Ahí está con esta puedes señalar. Aquí está esto adelante y atrás. Okay. Señalas hacia allá. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación y nuevamente disculpar al doctor Franco por esta contingencia que presentó. Vamos a hablar algunos puntos hemodinámicos del manejo de la sepsis, pero sobre todo hablar de la evidencia que existe sobre los parámetros hemodinámicos que se vigilan en los pacientes graves. En un paciente séptico, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que existe ahorita? Primero, la plática la vamos a repartir en 3 partes. Vamos a hablar de los principios de la vigilancia hemodinámica, vamos a establecer los parámetros hemodinámicos a valorar, los que se tienen realmente un poco de más evidencia o de lo que más se está trabajando ahorita, y vamos a demostrar lo que es la evidencia objetiva del manejo de los manejos de los parámetros hemodinámicos. Como ustedes saben, un paciente con sepsis es un paciente que tiene muchas variables. A partir de que el paciente empieza a desarrollar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, empezamos a tener una serie de complicaciones o eventos que van a modificar o que pueden condicionar alteraciones de la hemodinamia del enfermo, y todo va a estar en relación a lo que el médico de manera clínica tenga, valore y evalúe de manera continua para que tome decisiones sobre qué manejo va a ser el que se va a implementar. Todos sabemos que un paciente que desarrolla una respuesta inflamatoria o tiene alteraciones ya de un estado séptico declarado que compromete la hemodinamia, se va a caracterizar por una serie de eventos que van a modificar tanto la hemodinamia como una respuesta generalizada en el cuerpo, pero sobre todo que se va a caracterizar por alteraciones en la patología cardiovascular. Te puede tener depresión miocárdica, alteraciones de la rheología de las células rojas y blancas, éstasis venosa, éstasis arterial, síndrome de no reflujo, alteraciones de la viscosidad de la sangre, lo más difícil o lo más complicado de manejar, la vasoplegia, la hipoperfusión celular, y adelante lo van a ver, las alteraciones del lactato por toda la hipoperfusión celular, la parálisis inmunológica, la parálisis mitocondrial, aumento de la generación de radicales libres y generación de aumento de anticuerpos de cortocircuitos, y esto a su vez va a dar como consecuencia una cadena de eventos que va a modificar la evolución del paciente en el aspecto hemodinámico. Aquí nos vamos a enfrentar a algo muy interesante. Desde los primeros estudios que se hacen, Baker y colaboradores demostraron que los pacientes con sepsis van a tener una alteración o cambios en la densidad microvascular y un mayor número de vasos pequeños que no van a ser perfundidos, alteraciones estrictamente hablando de la microcirculación. Y esto como consecuencia pues va a dar una cadena de complicaciones
que van a hacer que el paciente tenga daño celular y complicaciones terminales que no se pueden modificar. Pero existe para el intensivista una serie de recursos o una serie de variables que pueden utilizar para valorar la hemodinamia del paciente, tanto con valores invasivos o no invasivos. De tal forma que si nosotros vemos en esta diapositiva todo el armamental que tenemos para que nosotros evidenciemos o valoremos la hemodinamia del enfermo, pues es muy amplia y es tan amplia que no todos los hospitales lo tienen, no todas las unidades tienen los recursos para manejar la tecnología más de punta, pero aunque tuviéramos todo esto, de nada sirve si no se aplica una monitorización a la evolución clínica y a la evaluación del médico que está pegado con el paciente. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener todos los sistemas invasivos, pero si yo no digiero la información que me está dando el equipo que está monitorizando a mi enfermo, no nos sirve absolutamente de nada. ¿Cuáles entonces serían, de manera clásica y formal, las variables o las propiedades específicas o ideales del paciente que se va a monitorear? Perdón. Primero, que los principios de medición sean reales y sean relevantes, que nos pueda dar una información en tiempo real de una manera precisa de la condición minuto a minuto de nuestro enfermo, que pueda tener las suficientes bases el clínico para que realice los cambios en el momento que sean necesarias, que esté disponible, que nos pueda dar una evolución real del enfermo y que de alguna manera nos sirva para tener la suficiente capacidad de decidir si al enfermo en base a la monitorización se le van a manejar líquidos o se le va a manejar vasoconstrictores o la terapia que requiera. ¿Sí? Aquí, la selección de los parámetros a monitorizarse debe de ser pues prácticamente práctica y que vayan asociados nuevamente a la evolución clínica y evidente del paciente. La única evidencia que existe realmente en toda la literatura que se revisó es esta. Esto es tomado de un artículo del doctor Michael Pinsky, en la cual nos dice que la única evidencia real en la monitorización de un paciente con sepsis es que la taquicardia nunca va a ser buena en un paciente grave, ¿sí? Que la hipotensión siempre va a ser característica de un estado patológico, que no existe un gasto cardíaco normal, que todas son aproximaciones o inferencias de parámetros que van a ser calculados porque ni siquiera se mide en tiempo real, y la presión venosa central elevada es un dato de un estado patológico, considerarse falla cardíaca o algún otro problema, y algo muy interesante que a veces al intensivista le da un poquito de temor por el edema de los pacientes, pero es un estado totalmente estético. Esa es la única evidencia real que tenemos ahorita, porque todo lo que vamos a ver adelante son variables o condicionantes que están proponiéndose para la evaluación de los pacientes. Aquí, el principio número 1 de la monitorización habla que ninguna de las monitorizaciones como tal, ¿sí?, es mejor dar resultados por sí mismo con la combinación de estas. ¿Qué significa? Podemos tener un paciente con monitorizaciones invasivas o no invasivas, monitorización del gasto cardíaco, monitorización de la saturación venosa de oxígeno, monitorización de la PVC. Ninguna va a ser mejor que otra y todas se van a complementar, pero ninguna sirve si el médico que está a cargo de ese enfermo no toma la suficiente consideración de estos datos para que haga los cambios necesarios. La segunda premisa habla de que los requisitos para monitorear a un paciente pueden variar, ¿sí?, y va a depender de la disponibilidad de equipo en que cuente cada unidad de cuidados intensivos. Otra vez, no todos los hospitales tienen los suficientes recursos para monitorizar a un enfermo de una manera estandarizada. No podemos en tal forma entonces hablar de una evidencia de monitorización de todos los pacientes porque no tenemos los recursos estandarizados. La premisa 3, no hay valores hemodinámicos óptimos que puedan ser adaptados a todos los pacientes. Absolutamente todos los parámetros que se van a tener son variables fisiológicas que se van a acercar a la normalidad, pero ninguna es específica de ningún estado patológico. La meta o el principio número 4 nos va a hablar que tenemos que combinar
la integridad o integrar todas las variables que tengamos. ¿Qué significa esto? Cualquier monitorización que se haga o cualquier parámetro que nosotros llevemos en un paciente séptico va a ser parte de un todo para poder integrar el manejo de un paciente. No podemos separar, no podemos evaluar de manera efectiva la monitorización de un paciente tomando piezas aisladas de signos vitales o piezas aisladas de monitorización. ¿Qué significa esto? Un paciente que está con un gasto cardíaco elevado, que se tiene vigilando con un catéter de Saint-Ganz y nos damos exclusivamente con las presiones de oclusión o nos damos exclusivamente con las presiones de la línea arterial, no va a ser algo característico o algo que sea significativo o nos oriente para manejar al paciente. Tenemos que integrarlo de una manera completa. Todos los parámetros van de la mano. Existe un parámetro que está tomando mucha fuerza, que son las medidas, la medición de la saturación venosa de oxígeno y sobre todo la saturación venosa de oxígeno de la vena cava superior. Esta nos va a hablar o nos va a dar una mayor pauta sobre realmente la perfusión que se está teniendo en el paciente, pero tampoco es efectiva al 100%, no hay una evidencia que sea el 100% certero. ¿Por qué? En algunos casos vamos a tener una evidencia de que el paciente tenga una saturación venosa mixta normal o elevada, pero no significa que la evolución clínica del enfermo sea la correcta. Entonces, tampoco es un marcador que nos dé una evidencia real que funciona o sirve como parámetro único para valorarlo. ¿Sí? La meta número 6, un gasto cardíaco alto y una saturación venosa mixta no siempre va a ser la mejor o no siempre nos va a dar una indicación en el momento real de que sea la mejor medida. ¿Esto qué significa? Pueden tener ustedes pacientes con un gasto cardíaco alto, con una saturación venosa mixta que aparentemente sea normal y el paciente sigue estando hipoperfundido o el paciente tiene un estado hiperdinámico y no van a ser valores reales a la condición clínica del enfermo. En el principio 7 de la monitorización, donde hay evidencia, nos habla, el gasto cardíaco no se puede medir en ningún momento con ningún equipo en la cabecera del paciente, en ninguna unidad de cuidados intensivos o en hospitalización, porque toda la monitorización realmente es calculada. Entonces el gasto cardíaco como tal hay que tenerlo vigilado en un paciente con choque séptico, pero con muchas reservas, dado el hecho de que no es 100% fidedigno. La meta número 8 nos habla del aseguramiento de los cambios hemodinámicos que podemos tener en tiempo real, y sobre todo en periodos cortos de tiempo. El mejor momento para monitorizar un paciente es al momento de empezar a hacer los cambios y solamente hay evidencia que la monitorización es efectiva cuando el paciente empieza a darse manejo, cuando nosotros detectamos un problema y se empiezan a aplicar las medidas correctivas. Solo entonces hay evidencia de que mi monitorización me está sirviendo para efectuar los cambios. Algunos autores nos hablan de que la monitorización puede ser un marcador de evolución y pronóstico en el paciente a largo plazo, pero solamente sirve para darle continuidad a la evolución clínica del paciente, más no para efectuar cambios. De tal forma que un paciente que tiene una monitorización que nosotros dejamos, una línea arterial o todo lo que está monitorizando el monitor en 24 horas, simple y sencillamente nos sirve para darle seguimiento a la evolución del tratamiento que ya empezamos a utilizar. La meta número 8 nos habla de la medición continua de la hemodinámica y de todas las variables que se puedan presentar. Aunque existen datos que muestren la severidad de las funciones o de la magnitud de las funciones continuas del gasto cardíaco, no todas van a ser efectivas y no todas van a ser reales, salvo la necesidad que uno o el peso que uno le dé específicamente a cada paciente y a cada dato que se le dé de esto. Otro problema que se tiene, que también nos empuja a no tener una certeza real ni una meta específica para manejar pacientes, es que no todo lo que manejamos siempre puede ser invasivo y no todo puede ser no invasivo. La no invasividad nos da un margen de error muchísimo más amplio en la característica de la vigilancia de los pacientes comparado con las mediciones invasivas. ¿Cuál es el problema aquí que nos detiene al manejar un paciente con choque séptico? Que el paciente que tiene vigilancia no invasiva puede tener un margen de error comparado con un proceso invasivo entre un 15 y un 20% de diferencia, tanto en milímetros de mercurio y otro tipo de presiones, de tal forma que no es algo muy certero para darle seguimiento a un enfermo.
pero no todas las unidades tienen capacidad de vigilar presiones invasivas. Ahora, con esta breve introducción, nosotros tenemos que pensar entonces en cuáles son los parámetros que tenemos la evidencia que nos puede dar una evaluación real de la condición del paciente que está recibiendo manejo con choque séptico. Lo más certero o lo más práctico va a ser la monitorización del gasto cardíaco en tiempo real, utilizar el parámetro de la saturación venosa mixta como indicador de perfusión tisular y el parámetro estandarizado de la presión arterial media, y con esos tres parámetros sí existen algunos puntos de evidencia que pueden guiar el manejo hemodinámico de mi paciente. Muy sencillo. Primero, la presión arterial media muchos autores lo están manejando como un estándar para garantizar la perfusión tisular, la presión de perfusión cerebral, la presión de perfusión renal, mejorar el gasto al lecho esplácnico y renal. Pero ¿qué pasa? Aquí nos estamos encontrando en un estudio de LEDOX, demostró que el aumento de la presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio no modifica la evolución del paciente y tampoco garantiza que aunque el paciente mejore, entre comillas, presión de perfusión, no va a modificar ni las condiciones de metabolismo del lactato, ni va a garantizar la perfusión renal, ni va a garantizar que el paciente mejore la insuficiencia renal que esté presentando. En otro estudio, Borgon también demuestra que el aumento igual o el mantenimiento de la presión arterial media entre 65 milímetros de mercurio y 85 no modifica el filtrado renal o el nivel de lactato en sangre. De tal forma, no es un dato muy característico, no es un dato de peso y no existe evidencia. Otros autores que le dan mayor peso a esto, ¿sí?, en donde estas personas, Yangi, hace un estudio en donde mantiene la presión arterial media entre 60 y 70 milímetros de mercurio y él encuentra, por aplicación de norepinefrina, él encuentra una mejora en la disponibilidad de oxígeno, mejora el flujo microvascular, pero no encuentran efectos significativos sobre la microcirculación. Con análisis bioespectral, el paciente sigue exactamente igual, aunque mejore la presión arterial. En este otro estudio, hacen una mejoría en la perfusión real, hacen una evaluación por la perfusión por ultrasonografía Doppler, pero mejorando la presión arterial media por arriba de 65, no se modifican las variables y no se encuentra una mejoría en la perfusión renal del enfermo. Aquí, si nosotros utilizamos el manejo de este algoritmo para estratificar en base al manejo de la presión arterial media y mejorando el gasto cardíaco, simple y sencillamente nos tendríamos una ruta diagnóstica y una ruta terapéutica basada en la saturación venosa de oxígeno, en modificar el aporte de vasoactivos o modificar el aporte de líquidos, pero no se va a modificar de alguna manera la repercusión que podamos entender en evidencia en el monitoreo de estos parámetros. Aquí, la saturación venosa de la vena cava superior la están tomando como un parámetro, entre comillas, satisfactorio que puede dirigir la conducta en el manejo de un paciente siempre y cuando se mejore esta. ¿Cómo la van a mejorar? Mejorando el aporte de líquidos y mejorando el tono vascular, rompiendo la vasoplegia, pero en etapas avanzadas de la enfermedad, o el paciente séptico ya está en una etapa de choque prolongado, esta saturación venosa mixta tampoco va a ser representativa y podemos tener al paciente en un estado que aparentemente esté bien perfundido, tenga un buen consumo de oxígeno y tenga una saturación venosa que se acerque a los rangos normales, pero el paciente clínicamente va a seguir hipoperfundido. De tal forma, no existe una evidencia que tampoco sea un parámetro efectivo para valorarlo o tenerlo como un indicador. Ahora, el gasto cardíaco que se mide de manera directa o de manera continua, o el método que ustedes quieran, es un parámetro que tampoco es tan efectivo porque la interpretación que nosotros le demos al gasto cardíaco puede ser modificada por muchas cosas. La presión de oclusión de la arteria pulmonar, el volumen diastólico final, el gasto urinario efectivo del paciente, la presión las características de la perfusión de la mucosa intestinal,
los cambios que se pueden dar en la perfusión cutánea, el estado mental del paciente, los cambios en la saturación venosa, los cambios en la producción de CO2, etcétera. Todos estos parámetros que nosotros podemos tener con gastos cardíacos supranormales o bajos pueden ser modificados y en base a la evaluación clínica que nosotros hagamos de esto podemos considerar que funciona o no funciona. ¿Sí? Ahora, estos parámetros que podemos ver, tan como la saturación venosa mixta o como el gasto cardíaco o con la presión arterial media, nos pueden a nosotros inferir y orientarnos hacia dónde vamos a modificar el eje de tratamiento de nuestro enfermo. ¿Qué significa esto? Si el paciente está con gastos cardíacos elevados o tiene datos de resistencias vasculares caídas, nosotros tenemos que evaluar la necesidad, ya sea que nos vayamos a darle manejo, como es la fisiopatología de la sepsis, darle vasoconstrictores o en caso necesario que tengamos caída de las resistencias vasculares o con alteraciones de la contractilidad miocárdica, inotrópicos o la necesidad en caso de que tengamos gastos cardíacos bajos con resistencias normales, a lo mejor la necesidad de volumen. Eso es para lo único que nos va a orientar, pero todo está en relación a la evolución clínica y al ojo clínico que el médico le esté dando en el momento, ¿sí? Otro parámetro que tampoco nos orienta mucho y que modifica la evolución hemodinámica de todos los pacientes es la interacción del corazón y del pulmón, más cuando el enfermo está siendo manejado en ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un paciente que está con PIP terapéutico, PIPs altos, frecuencias respiratorias altas, ventilación aunque sea baja o que se controla por presión, va a generar cambios en la interacción del corazón y del pulmón y va a dar alteraciones en la precarga, alteraciones de las presiones transpulmonares que nos va a generar una presión continua positiva intratorácica y que nos va a dar alteraciones del llenado de cavidades derechas. ¿Esto cómo se interpreta? Podemos tener que el paciente satura perfectamente bien de oxígeno, pero no está bien perfundido o sigue teniendo resistencias bajas o sigue teniendo gasto cardíaco bajo a expensas de la ventilación, y los parámetros hemodinámicos que se hagan en ese momento pueden ser de un paciente normal o un paciente que está hasta pasado, que está con estatus supranormales e insisto, no nos ayuda mucho para decir que algún parámetro como tal tiene evidencia al 100% de ser efectiva. Otros autores están manejando, insisto, la presión arterial media como una meta, como un mecanismo para manejo, una medida de manejo del paciente con choque séptico. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos modificar la presión arterial media a expensas del uso de vasoconstrictores o de volumen, pero esto no significa que el paciente tenga una condición fisiológica normal. En este estudio, aunque está mejorándose la perfusión y está mejorando el gasto cardíaco y tiene unos valores de confianza altos que realmente uno se deja llevar por los números, va a pensar que es normal y sirve, pero en la evaluación clínica del enfermo no es lo mismo. ¿Por qué? Podemos tener presiones arteriales medias normales o supranormales para perfundir al paciente, pero el consumo de oxígeno se puede mantener continuo o hasta caerse. Entonces, insisto, no hay evidencia real de que esto sea un parámetro que funcione. En esta tabla, ustedes pueden ver en todos los diferentes estudios que se han hecho, estudios muy grandes y en series muy grandes, es un metaanálisis que se hizo. Muchos autores están manejando los estándares que vimos en la plática, están manejando presión arterial media, saturación venosa mixta, algunas presiones de gasto cardíaco y todos caen dentro del mismo rango o están estandarizados. Y algunos manejan otras variables dependientes como es la presión venosa central o la presión de cuña como un marcador que dirija la conducta del manejo del paciente séptico, pero en todas, absolutamente en todos estos estudios, ninguno menciona que es 100% fidedigna y que nos ofrezca una meta para dar guía de tratamiento efectivo al paciente con sepsis. De igual forma, vean todos los estudios que se han hecho sobre la valoración del gasto cardíaco, presión venosa, son varios estudios, pero en ninguno, absolutamente ninguno, dice que es 100% fidedigno ningún tipo de monitorización. ¿Qué significa esto? Que nosotros, ante la cama del paciente, tenemos que formar una conducta clínica y un criterio clínico estandarizado a cada enfermo, pero no a lo que diga el monitor, sino a lo que uno está viendo en su paciente. Las metas que pudiéramos considerar, y pongo así muy entre comillas por la revisión que se hizo, es manejar una presión como una meta en este estudio que es muy bueno, utilizar una presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio, sea nuestro primer objetivo,
lograr una presión arterial sistólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio que garanticen estas dos la presión de perfusión a órganos blancos, obtener o lograr un índice cardíaco igual o mayor a 4 litros por minuto, lograr una PVC por arriba de 8 centímetros de agua y en el último de los casos, si tenemos la presión invasiva, lograr una presión de oclusión de la arteria pulmonar menor de 12, entre 8 y 12, para lograr mantener o garantizar volemia y tono vascular. De tal suerte que una vez que se dirija estas dos objetivos en un paciente con un choque séptico, única y exclusivamente va a ser la pauta que guíe la conducta de intervención del médico. Insisto, no existe en la revisión que se hizo un estudio que sea 100% fidedigno que nos diga que existen solamente tales variables como meta. Son pautas que solamente nos van a dar para el manejo del paciente en estado crítico. Muchas gracias. No, excelente, doctor Hernández. Como ven, ¿no?, es bastante complejo el manejo del paciente séptico en estado crítico, pero el doctor hizo una excelente revisión de lo último que hay y finalmente pues hay que integrar todas las variables y, bueno, interpretarlas bien, que es lo más complejo. Gracias, doctor. Enseguida vamos a tener al doctor Juvenal Franco Granillo. El doctor es internista, primeramente en el Hospital Juárez, después se fue al ABC a hacer terapia intensiva, excelente intensivista, amigo, ha sido miembro de varias mesas directivas. Actualmente es el encargado de las unidades de terapia intensiva de 2 del Hospital Inglés, también conocido como ABC. Y bueno, nos va a presentar algo que todavía, sí hay evidencia y de hecho está en las metas del uso de vasopresina y cuáles son las evidencias en choque séptico. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, vamos a revisar un tema que obviamente es importante y es de uso común en las unidades de cuidado intensivo. Siempre tenemos pacientes que están inestables, ¿verdad?, sépticos, que es una de las principales causas de admisión en las unidades de cuidado crítico. Y finalmente, nos vemos en la necesidad de implementar medidas terapéuticas en base a tener, obviamente, o lograr una estabilidad cardiopulmonar, manteniendo una oxigenación adecuada, manteniendo una presión arterial adecuada, un volumen intravascular adecuado, pero para esto requerimos de varias medidas, las cuales, pues en los artículos se trata de lograr una confiabilidad de las mismas y ver cuáles son las que mejores resultados están teniendo, de tal forma que pues se ha implementado la medicina basada en esta evidencia, ¿verdad? De ahí que si nosotros abordamos la cuestión del choque séptico, pues todo el mundo sabemos que es la manifestación más grave de la sepsis. Creo que nadie tenemos duda con ese respecto, ¿verdad? Y que se acompaña de disfunción orgánica múltiple, donde existe hipotensión arterial refractaria al uso de líquidos intravenosos y donde requiere de un apoyo presor e inotrópico para mantener esta hemostasia. De tal forma que aunque nosotros tengamos un paciente estable, pero requiere de presores, el paciente está en estado de choque. Además, frecuentemente se acompaña de terapias de reemplazo de la función, de tal forma que podemos tener reemplazo de la función renal, asistencia mecánica ventilatoria, ¿verdad?, corrección metabólica, reemplazo de la función hepática, que ahora últimamente con el MARS empieza a tener ayuda en las unidades de cuidado crítico. Y un punto muy importante, la sepsis va en aumento, tan es así que si nosotros vemos Angus en el 2001 publica sobre una base de población en Estados Unidos de 400 millones y una frecuencia de presentación de sepsis de casos, ¿verdad?, de alrededor de 750,000. Si nosotros hacemos una extrapolación al 2050, donde se cuente ya con una población aproximada de 400 millones de habitantes en Estados Unidos, pues nosotros tendremos
o estaremos viendo, ¿verdad?, una cantidad importantísima de pacientes con sepsis, sepsis grave, alrededor de 1.600.000 casos, de los cuales pues obviamente conllevan una mortalidad importante. De igual forma, con los cambios epidemiológicos que se están presentando en nuestra población, la pirámide que nosotros nos vamos a estar enfrentando y que lo empezamos a ver es ya una población adulta la que mayormente vemos, en las cuales la frecuencia de sepsis es mucho más importante, con un número cada vez mayor de casos. De ahí que se tiene la inquietud, ¿verdad?, y se empiezan a hacer todos los estudios donde se ve qué es lo que tenemos de evidencia en medicina, ¿verdad?, aplicada a las unidades de cuidado intensivo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Que esta medicina basada en evidencia lo que tiene que hacernos es a tener un uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia al tomar una decisión con relación al cuidado individual de los pacientes. De tal forma que habrá evidencias que tendrán una clase 1, en la cual no tendrá ninguna discusión, y habrá evidencias en las cuales su calidad no será tan importante, pero que no por eso no podremos implementarlas en los pacientes, a no ser que tuvieran un efecto deleterio. Tal es la situación de la sepsis, ¿verdad?, donde ya desde el 2003, 2002 se empezaba con los trabajos iniciales de las campañas para sobrevivir a la sepsis, donde se brindaba las guías en el manejo del paciente con séptico, donde tenemos un primer gran artículo que surgió en el 2004. Todo esto desde un meeting que hubo en la ciudad de Barcelona, en el Intensive Care, en el European, la reunión de intensivistas europea. Y es ahí donde vemos cómo nace una de las primeras recomendaciones de la vasopresina en el uso del paciente con sepsis. Y una recomendación, lo cual es una recomendación de expertos, como les decía yo, no por eso deja de ser una recomendación pues claramente indicada. Uso en aquellos estados de choque refractario a presores convencionales, ¿verdad? La vasopresina a dosis de 0.01 a 0.04 unidades minuto. ¿Y qué era lo que teníamos? Un efecto vasopresor directo, ¿verdad?, no efectos cronotrópicos ni inotrópicos, puede disminuir el volumen latido, no sustituye a la norepinefrina ni a la dopamina, y a dosis mayores de 0.04 unidades minuto puede producir isquemia miocárdica, disminución del flujo hepatoesplénico y caída del gasto cardíaco. Todo esto por activación de los receptores beta 2 que tienen un efecto netamente esplácnico. En sepsis existe un aumento de los niveles de vasopresina, ¿sí?, ¿verdad?, en etapa aguda, los cuales tienden a disminuir conforme va pasando el tiempo y la evolución de este problema. Pero de cualquier forma, estos niveles no son lo suficientemente altos y que nosotros esperaríamos para un paciente de estas características. Tan es así que siempre tenemos una deficiencia relativa y transitoria de la vasopresina en sepsis. Si a esto le aunamos que el paciente séptico tiene una pérdida de la sensibilidad de los receptores para las catecolaminas, pues obviamente estaremos enfrente de un paciente que requiere de una ayuda para poder mantener una presión arterial adecuada y una presión de perfusión a los órganos en forma óptima. Muy importante el concepto de la deficiencia relativa, que fue publicado por Landry desde 1997. ¿El qué fue lo que encontró? Encontró niveles elevados de vasopresina en choque cardiogénico, los cuales no fueron detectados en el paciente séptico. De ahí que desde el 99 hasta el 2004, ¿verdad?, algunos estudios han documentado que la vasopresina aumenta la presión arterial, ¿verdad?, y que sugería también un aumento del volumen urinario. Para el 2004, su uso fue adoptado en forma general. Nuevamente,
en el 2008 se reanaliza qué es lo que está pasando con todo lo de las guías en el tratamiento de la sepsis, de tal forma que se hace un update a lo que se había publicado en 2004. Y de ahí tenemos el uso de los vasopresores en sepsis, ¿verdad? Estos, obviamente, habría que mantener una presión arterial mayor de 65, en la cual tenían una indicación 1C. De primera elección, norepinefrina o dopamina, los cuales deberían ser administrados en forma central. Muchas veces a nosotros nos llega el paciente a la unidad de cuidados críticos, ¿verdad? No trae un catéter central, viene inestable. No importa, aunque no lo diga, tenemos que usar las catecolaminas por la vía que tengamos, en lo que nosotros implementamos un acceso central. De ahí que también la epinefrina, la fenilefrina y la vasopresina deberían o no deberían de ser vasopresores de uso inicial, lo cual le dio una clasificación 2C. Vean la vasopresina, las dosis de 0.03 unidades de minuto, puede subsecuentemente agregarse a la noradrenalina para mantener una estabilidad en los enfermos, de tal forma que probablemente no sea la vasopresina el medicamento de elección en el paciente séptico inestable, no, tendría que ser norepinefrina, dopamina, pero sí podemos hacerlo esto más la vasopresina, ¿verdad? Con la finalidad de poder tener una respuesta mucho más rápida y estabilizar a nuestro enfermo lo antes posible. El uso de epinefrina está de primera elección en el caso de que tengamos refractoriedad a norepinefrina y a dopamina, y tiene una clasificación 2B, ¿verdad? El otro punto que abarca en sepsis, según las guías, el uso de la dopamina para protección renal, obviamente no tiene ninguna indicación. De tal forma que es importante recordar que existen variaciones locales de la perfusión porque se han perdido los mecanismos de autorregulación, de tal forma que si nosotros en bajo hipotensión, obviamente estos mecanismos pueden perderse y tener alteración en la perfusión regional. Incluso a nivel esplácnico en distintos órganos podemos tener diferencias en la perfusión, lo cual nos puede dar muchas alteraciones. Obviamente, al perderse estos mecanismos de autorregulación van a tener una relación directa con la presión de perfusión. Por lo tanto, es importantísimo mantener una presión de perfusión, una TA media arriba de 65 milímetros de mercurio, para de esa forma nosotros garantizar que están nuestros órganos bien perfundidos. El estado de la volemia es fundamental. Todo el mundo sabe que no podemos implementar medicamentos presores si no tenemos asegurada una volemia adecuada. Sería contraproducente si lo hacemos. ¿Se pueden hacer en forma conjunta en lo que se logra la estabilidad del enfermo? Claro que sí. Podemos estar repletando el volumen intravascular y al mismo tiempo estar usando drogas presoras para poder estabilizar a este enfermo. El otro punto es el retiro rápido del presor al alcanzar el volumen intravascular adecuado, siempre y cuando sus condiciones hemodinámicas no lo permitan, ¿verdad? Y como ya lo decía yo, se recomienda norepinefrina y dopamina como tratamiento presor inicial a través de una vía central. Epinefrina, fenilefrina o vasopresina no son recomendaciones de inicio, tienen una clasificación 12, pero vasopresina podemos usarla en forma conjunta con norepinefrina desde el inicio de la reanimación de los enfermos. No existe al momento literatura que apoyara entonces un beneficio mayor de esta sobre las catecolaminas, o sea, de la vasopresina y de sus derivados, como la terlipresina. De tal forma que en el 2009, surge este artículo en el cual se analiza la infusión continua de terlipresina versus vasopresina en el paciente séptico, en el paciente con choque séptico. ¿Qué fue lo que se encontró en este? Primeramente fue un estudio en el cual se analizan muchísimos artículos para finalmente quedar
en pocos de estos donde se analizan ya randomizados, se ponen en 3 grupos. Aquel grupo que usó terlipresina, ¿verdad? Fueron 45 pacientes, terlipresina, el grupo que usó vasopresina, norepinefrina, perdón, terlipresina y la vasopresina, ¿verdad? Las dosis están puestas, todos ellos recibieron norepinefrina desde un inicio. ¿Qué fue lo que encontramos? Finalmente, lo que se documenta en esta tabla donde analizamos las cuestiones epidemiológicas, vemos cómo la gravedad de ellos estaban sin diferencia significativa, pero cuando se analiza la mortalidad, vemos cómo, aunque no tuvo una diferencia significativa en este artículo, sí vemos que desde el punto de vista porcentual hay una diferencia. Con norepinefrina se alcanzó una mortalidad del 66%, con vasopresina del 53% y con terlipresina alrededor del 43%. De tal forma que aunque no hubiese una diferencia significativa, sí se tenía una diferencia porcentual en cuanto a la disminución de la mortalidad. El otro punto a tratar fueron las dosis que requirieron de norepinefrina. Este es el tiempo en horas y vemos cómo tenemos los 3 grupos, terlipresina, vasopresina y norepinefrina. Aquel grupo en el cual se usó infusión continua de terlipresina, vemos cómo con el transcurrir de las horas requirió de mucho menos dosis de norepinefrina que los otros 2 grupos, tanto el de vasopresina como el de la norepinefrina misma. Los puntos importantes de este artículo fue que la infusión continua de dosis bajas de terlipresina, cuando se da como presor de primera línea en choque séptico, reduce las dosis de norepinefrina. Dosis bajas de vasopresina o de terlipresina no disminuyen el índice cardíaco, la disponibilidad de oxígeno, la saturación venosa de oxígeno en pacientes con una resucitación adecuada. Esto quiere decir que desde el punto de vista hemodinámico no se tenía una repercusión importante. Es favorable la infusión de terlipresina, ¿verdad?, sobre su uso en bolos. Su uso en bolos sí tenía una repercusión hemodinámica importante, de tal forma que el beneficio mayor de esta es en infusión continua. Ni la vasopresina ni la terlipresina afectan negativamente la hemodinámica ni la función pulmonar, de tal forma que no existen diferencias en terlipresina, vasopresina y norepinefrina en términos de hemodinámica regional, en términos de equilibrio ácido-base, ¿verdad? Y cuando estos son administrados de primera línea en pacientes en estado de choque séptico. Posteriormente, en el 2012, en este año, ¿verdad?, Ángelo Polito describe los efectos de la vasopresina para el tratamiento en el choque por vasodilatación. Esta es una revisión sistemática que se hace a través de un consejo de la European Society in Intensive Critical Care Medicine. De igual forma, se analizan distintos artículos, algunos son excluidos por no cumplir con los parámetros de ingreso, quedando únicamente 10. ¿Qué fue lo que se encuentra en estos? Aquí se analiza el riesgo relativo con relación a la mortalidad, ¿verdad? Y vemos cómo hay un descenso en favor de la vasopresina y de la terlipresina, el cual, aunque no es en este artículo desde el punto de vista significativo, finalmente existe un descenso. Cuando se analiza exclusivamente la mortalidad por vasopresina, de igual forma se ve una reducción del riesgo relativo, aunque no sea desde el punto de vista estadístico significativo. Vemos un análisis aquí en niños, ¿qué fue lo que pasó? Donde sí se ve obviamente que hay un efecto deleterio con el uso de la vasopresina y de la terlipresina, por lo tanto, obviamente no va a ser recomendable su uso en pacientes niños sépticos. Y la conclusión de ellos fue que el uso de vasopresina, terlipresina no producía ninguna mejoría a corto plazo en pacientes con estado de choque por vasodilatación. Este es un artículo del 2012.
En el 2012 también, ¿verdad? Aún en este momento, esperando resultados definitivos, analizan ellos el uso de la vasopresina y la terlipresina en choque vasodilatorio, en choque por vasodilatación en adultos, ¿verdad? Igual es una revisión sistemática, es un metaanálisis, donde encontraron lo siguiente. Esta es la metodología para la recolección de los estudios. Finalmente, después de tener 105 artículos, se quedan ellos únicamente, déjenme ver, se quedan únicamente con 9 artículos, pero de los cuales hay una población de 998 participantes, y se analiza, ¿verdad?, la diferencia en el índice cardíaco, la diferencia media estandarizada, la cual aquí se encuentra que está a favor de la norepinefrina. Se analiza la diferencia media estandarizada en relación a la disponibilidad de oxígeno, que está igual a favor de la norepinefrina. Se analiza la reducción de la norepinefrina y obviamente se ve estadísticamente significativa una disminución en favor de la vasopresina. Y vemos la presencia de eventos adversos, los cuales pues prácticamente no tienen ninguna diferencia entre el uso de catecolaminas, norepinefrina y el uso de vasopresina, manteniéndose con un odds ratio cercano a la 1:2. Acá vemos otro análisis con relación a la diferencia estandarizada media en cuanto al consumo de oxígeno, el cual está a favor discretamente de la norepinefrina. En esta otra se analiza la diferencia en cuanto a la presencia de lactato arterial, el cual está así aquí a favor, hay una reducción de cuando se usa vasopresina y terlipresina. Y aquí se analiza la sobrevida, ¿verdad? Y la sobrevida es estadísticamente significativa a favor de vasopresina y de terlipresina. De tal forma que las conclusiones o los resultados de este estudio, quisiera que pusiéramos especial énfasis en estos, ¿verdad?, donde nos dice que hay una reducción con el uso de estos, hay una reducción importante en la norepinefrina, ¿verdad?, lo cual es estadísticamente significativo. Reduce la mortalidad en forma significativa, donde la vasopresina comparada con la norepinefrina, ¿verdad?, disminuyó la mortalidad en los pacientes adultos, lo cual es significativa limítrofe, pero finalmente fue significativa. Pero vean la diferencia que existe en los pacientes con choque séptico. Hay una diferencia la cual es estadísticamente significativa en favor del uso de vasopresina y de terlipresina, al menos en lo que tenemos hasta este artículo. De tal forma que ellos concluyen que la vasopresina reduce significativamente la mortalidad en los pacientes en general, pero especialmente en los pacientes con choque séptico. De ahí que, ¿qué podemos concluir de toda esta revisión de artículos? La vasopresina sigue siendo una indicación 2C, ¿verdad? El uso conjunto con norepinefrina es más común y creo que cada vez lo hacemos más. Nosotros tenemos pacientes inestables, los cuales estamos en la fase de reanimación y no nos esperamos hasta haberle pasado 2, 3, 4 litros de volumen intravascular para poder iniciar presores. Prácticamente lo estamos usando al mismo tiempo, después de que hemos logrado pasar máximo 2 litros de solución, y es cuando iniciamos en forma conjunta con la norepinefrina. Tiene 2 ventajas. Primero, estabilizamos al paciente y disminuimos los requerimientos de norepinefrina en esos enfermos. No afecta en forma deletérea la hemodinámica del paciente y debiésemos de pensar en esto. La terlipresina tiene un efecto predominantemente sobre los receptores B1, los cuales son netamente vasoconstrictores, ¿verdad? Y no tenemos tanto el efecto que pudiese tener la vasopresina sobre los B2, los cuales disminuirían la perfusión esplánica. Estamos también aún en espera de estudios con resultados que nos den un nivel de evidencia a favor o en contra
de la misma para poder tomar una determinación en forma definitiva. Por el momento tenemos que usarla. Y antes de terminar, quisiera que todo mundo nos hiciéramos estas preguntas sistemáticas a la cabecera del enfermo. ¿El paciente está en ventilación mecánica? ¿Se puede iniciar el retiro de la AMB? Eso es algo que debemos de pensar. ¿Está el dolor controlado? ¿La sedación está bien titulada? ¿Esto le causa alguna restricción? ¿Es la nutrición adecuada? ¿Está la cabecera del enfermo elevada? Y con el paciente en posición correcta, porque podemos tener la cabecera elevada, pero el paciente estar hasta por la piecera. Entonces, es un punto importante. ¿Tiene profilaxis contra trombosis venosa profunda? ¿Tiene profilaxis para úlceras implementada? ¿Se lava las manos todo el personal que está en contacto con el paciente? ¿Requiere aún depresores? Creo que si queremos hablar de medicina basada en evidencia, siempre que pasemos visita a un enfermo, debemos de hacernos estas preguntas, ¿sí? Y muchas gracias por su atención.